Muchas gracias. Perfecto. Entonces empezamos. La Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID fue aprobada en noviembre del 2021 y fue publicada en su registro oficial a partir del 29 de noviembre de dicho año. Al contener la ley varios aspectos como son impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, consumos especiales, tenemos que tener en cuenta las fechas de vigencia o los inicios de vigencia de esta norma. Lo que vamos a ver el día de hoy entra en vigencia a partir de enero de este año. ¿Por qué? Porque se trata de lo que es impuesto a la renta, cuya periodicidad es anual y por ende todo lo que aplique y su vigencia tiene que aplicarse así también de manera anual. Vamos a iniciar en primer lugar con la contribución temporal post-COVID. ¿Qué es una contribución? ¿Qué es un tributo adicional a los tributos que ya venimos pagando los contribuyentes, como son el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, impuesto a la salida de divisas, etc.? El presidente de la República tiene la atribución de crear contribuciones de acuerdo a la emergencia que se vayan presentando. No sé si recordarán cuando inició el tema del COVID por el año 2020, en su momento el presidente Lenín Moreno creó también una contribución temporal para afrontar la emergencia sanitaria. Esa contribución temporal del año 2020 fue creada para que su valor a pagarse en función de los ingresos que percibían ciertas empresas. Ahora, con la Ley de Desarrollo Económico se vuelve a crear una contribución temporal, pero ahora se va a gravar al patrimonio de las sociedades y las personas naturales. Para el caso de sociedades, esta contribución temporal se grava a las empresas que tuvieron actividades económicas, es decir, que tuvieron algún tipo de ingreso, algún tipo de gasto. Están exentas de esta contribución las empresas públicas, misiones diplomáticas, misiones consulares, organismos institucionales e instituciones sin fin de lucro. El valor de la contribución o la contribución la van a pagar las empresas cuyo patrimonio neto sea igual a 5 millones de dólares. ¿Cómo va a controlar el SRI el valor del patrimonio neto? Pues simplemente van a revisar el formulario 101 en la casillera correspondiente al patrimonio de la sociedad. En función de eso, el SRI va a hacer el control y va a determinar quiénes son los contribuyentes que tienen que cancelar esta contribución. El porcentaje o la tasa de esta contribución es equivalente al 0.8% del patrimonio. Si ustedes pueden observar en la parte de abajo de esta lámina, de esta diapositiva, lo que se encuentra publicado en la Ley de Desarrollo Económico, lo que indica es de que de 0 a 4.999.000 no grava impuesto o contribución sobre el patrimonio, y lo que sea de 5 millones en adelante gravará el 0.8%. En esto hay que tener bastante cuidado porque se estuvo dando una confusión indicando de que si yo tengo un patrimonio de 7 millones, como no se grava los primeros 5 millones, simplemente hago una resta de 7 millones menos 5 y sobre eso calcularé la contribución temporal. Sin embargo, salió un acuerdo ministerial el día de ayer emitido por el presidente en donde indica que el cálculo de esta contribución temporal para sociedades será simplemente aplicar el 0.8% al valor del patrimonio. Es decir, en el caso del ejemplo, 5 millones por 0.8, el valor que nos resulte de eso.
Y tal vez alguna consulta hasta aquí. O bueno, voy a continuar. Estamos teniendo unas activaciones de micrófonos, pero estoy yo controlando eso, mi estimado Damián. Perfecto. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Entonces, eso es en cuanto a la contribución respecto al patrimonio de sociedades. En teoría es algo no muy complejo, pero sin embargo va a tener un impacto en las empresas. Y un tema que se me estaba pasando es de que el valor que corresponde a la contribución... Reactivar. Entonces... Sí, a ver, lo que les mencionaba, el valor que se pague por concepto de la contribución temporal para sociedades tiene que ser registrado como un gasto no deducible, pues la misma ley de desarrollo económico indica que esta contribución no será deducible de ningún tipo de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que simplemente no nos podemos deducir para nuestro impuesto a la renta este valor que paguemos. En cuanto al tema de la contribución del patrimonio de personas naturales, esto tiene un poco más de consideraciones porque divide en dos, los sujetos obligados para lo que es la contribución de temporal para personas naturales se divide en dos. En primero, están obligados a pagar esta contribución quienes poseen un patrimonio individual igual o superior a $1 millón. Y en el caso de sociedad conyugal, esta contribución están obligadas a quienes tengan un patrimonio igual o mayor a $2 millones. Entonces hay que tener esta consideración. En cuanto al tema de exenciones, como se habrán dado cuenta, en el tema de sociedades no existen exenciones, pero para personas naturales hay que tomar en consideración ciertos aspectos, como por ejemplo, del total del patrimonio que se posea, se debe excluir los bienes inmuebles que se tengan en bosques primarios y zonas de diversidad ecológica. Así también se tiene que excluir el tema del valor patrimonial proporcional de los derechos representativos de capital que se tenga en sociedades que hayan realizado el pago de la contribución temporal sobre patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa X, en donde soy accionista, ya hace el pago de su contribución temporal, pues yo como persona natural que estoy obligada a hacer el pago de esta contribución, tengo que excluir del total de mi patrimonio el valor patrimonial proporcional que yo tenga. Y como tengo el valor patrimonial proporcional, pues es el total del patrimonio de la empresa por el porcentaje de acciones o participaciones que yo tenga. Entonces, de esa manera ya me evito de hacer un pago por duplicado, pagar 2 veces una misma contribución. Hay que considerar este punto al momento de hacer el cálculo de la contribución temporal. Y adicionalmente, para el cálculo de personas naturales también se tiene que deducir o se tiene que restar el valor patrimonial de una primera vivienda que yo tenga como persona natural o de tierras agrícolas improductivas hasta por un monto que no supere los $200,000. Eso es lo que se tiene que considerar para esta contribución. Diego, no sé si es que logra ver, hay una línea verde que está en medio. Sí, alguien también anotó involuntariamente. ¿Cómo le borra dejando de compartir y volviendo a compartir, mi estimado Damián? Ya está deshabilitada esa opción. Ya.
Listo, gracias, Diego. Entonces, lo que les mencionaba, esto es lo que corresponde a la contribución temporal para personas naturales. Y adicionalmente, la Ley de Desarrollo Económico genera o establece un incentivo con una reducción del 5% del total a pagar para las personas naturales que hayan presentado a tiempo las últimas 3 declaraciones patrimoniales y a la vez hayan declarado a tiempo el impuesto a la renta. Esas personas van a tener una rebaja del 5% y la tarifa es de acuerdo a la siguiente tabla. De 0 a $999,000 no se paga ningún impuesto por esta contribución temporal. Y de 1 millón a $1.199.000 se pagará el 1% sobre la fracción excedente como contribución temporal. Y a partir del $1.200.000 de patrimonio se pagará una fracción básica de $2.000 y 1.50% sobre la fracción excedente. El SRI en los próximos días, si no es que ya sacará el formulario respectivo para hacer las declaraciones en línea, tendríamos que estar atentos para cumplir con esta obligación, ya que estas contribuciones temporales se tienen que pagar entre el 28 y 31 de marzo de este año. Continuando con el tema de la capacitación, vamos a pasar ya al tema del impuesto a la renta. Las presentaciones que voy a hacer a continuación tienen un pequeño resumen de cómo estaba la norma hasta el año 2021 y cómo va a estar vigente a partir del año 2022, ya que existieron algunos cambios en ciertos artículos y a la vez existieron eliminación de algunos artículos que tendríamos que tener en consideración al momento de hacer nuestra planificación fiscal para este año 2022. El primer cambio que ocurrió en cuanto al impuesto a la renta respecto a los ingresos exentos corresponde a la enajenación ocasional de inmuebles. Hasta el año 2021 se indicaba. Ok, le voy a agrandar un poco la presentación. Esto es lo que me pide. Tal vez si me confirman si ahí está mucho mejor. Muchísimas gracias, Sergio. Entonces, vamos a agrandar un poco más. Ya, la enajenación ocasional de bienes inmuebles hasta el 2021 estaban exentos o no se consideraba como ingreso exento máximo hasta 2 transferencias al año y cuyos inmuebles no se encuentran relacionados con el giro del negocio. Ejemplo, yo soy una ferretería que por obra razón decidí vender un local comercial que tenía en otra ciudad. Entonces, al no estar relacionado a mi actividad económica, ese ingreso era considerado como exento. De acuerdo a la Ley de Desarrollo Fiscal, a partir del año 2022, lo único que se encuentra exento es la venta de bienes inmuebles destinados a vivienda, incluyendo viviendas, parqueos y bodegas, que sean realizadas por personas naturales, siempre y cuando esta enajenación no corresponda al giro del negocio. ¿Qué quiere decir con esto? Que toda enajenación ocasional que generen las empresas, las sociedades, estaría gravada con impuesto a la renta. Sin embargo, hay una disposición transitoria en la misma Ley de Desarrollo Económico que indica que este artículo entrará en vigencia 5 años después de publicada la ley. Es decir, si la ley fue publicada en el año 2021, los 5 años se cumplen en noviembre del 2026, lo que quiere decir que para el ejercicio fiscal 2027, esta enajenación ocasional de sociedades estaría gravada con impuesto a la renta. Otro cambio que se genera a partir de este año 2022 es lo que respecta a depósitos e inversiones a plazo fijo. Los
los depósitos en pólizas. Para el año 2021 o hasta el año 2021 estaba exento de impuesto a la renta las inversiones, las pólizas, certificados de depósito a plazo fijo que se encuentren emitidas a un plazo superior de 360 días calendario o más y que permanezcan en posesión del tenedor por lo menos 360 días. Es decir, si yo ponía una póliza, mi dinero a más de un año estaba exento de impuesto a la renta. Lo que hace ahora la Ley de Desarrollo Económico es de que se encuentre exento mis ingresos obtenidos por rendimientos, por depósitos a plazo fijo, cuando yo contrate un certificado a un plazo mínimo de 180 días calendario o más y que permanezcan en posesión mía al menos 180 días. Es decir, si antes era un año para que se considere exento, ahora van a ser 6 meses. Luego continuamos también con el tema de ingresos exentos. ¿Sí? Y vamos viendo qué es lo que estaba exento hasta el año 2021. Hasta el año 2021 estaba exento de impuesto a la renta los ingresos que perciban las sociedades que se constituyeron a partir de la vigencia del Código de la Producción y tenía una exoneración del impuesto a la renta durante 5 años contados a partir del primer año en donde generaban ingresos. Con la Ley de Desarrollo Económico, esa exención fue eliminada. Así también en el año 2021 se exoneraba por 10 años de impuesto a la renta las inversiones nuevas y productivas en los sectores económicos determinados como industrias básicas. Exención que a partir del año 2022 ya no está permitida. Ahora, aquí sí hay que tener un poco de precaución. Quizás ustedes hayan aplicado esta exención en años anteriores o tengan empresas que estén aplicando esta exención. Entonces, como ustedes aplicaron esta exención anterior al año 2021, esa exención se mantiene hasta cuando se cumplan los 10 años. Lo que hay que considerar en cuenta que si es que yo quiero aplicar esta exención ahora a partir del año 2022, ya no lo voy a poder hacer, pues simplemente se eliminó ese artículo de la norma. También estaban exonerados de impuesto a la renta las empresas que se creaban y estaban en proyectos públicos en asociación público-privada. Para este año 2022, de igual manera, se eliminó esta exención. También estaban exonerados hasta el año 2021 los ingresos que percibían empresas o personas que realizaban actividades exclusivas de carácter de tecnología digital libre y que tenían un valor agregado ecuatoriano, empresas de software, etcétera, empresas de tecnología. Para este año 2022 en adelante ya van a empezar a gravar con impuesto a la renta sus ingresos. También había la exoneración para los ingresos que percibían las entidades del sector financiero popular solidario respecto o consecuencia de una fusión entre entidades. Para el año 2022 esta exención también se elimina. En el año 2021 también, o hasta el año 2021 también estaban exonerados por 3 años del pago de impuesto a la renta a las nuevas microempresas, situación que a partir de 2022 igual se elimina. Y también estaban exoneradas las administradoras u operadoras de una sede, que tenían una exoneración de impuesto a la renta por los primeros 10 años, y a partir del año 2022 se encuentran grabadas con impuesto a la renta. Como podrán haberse dado cuenta, si bien la norma estableció algunas exenciones, pero también elimina y grava con impuesto a la renta a otras empresas, a otras sociedades o otras actividades económicas que estaban exentas hasta el año anterior.
Esto es la parte que corresponde a ingresos a manera general de lo que se encuentra grabado ahora y lo que se encuentra exento a partir del año 2022. A continuación vamos a ver en la misma metodología la reducción de gastos que se encuentran vigentes para el año 2022. Existieron gastos que sufrieron cambios. Entiendo que esta parte les va a generar un poquito de interés o quizás un poco de confusión. Igual les vuelvo a ratificar que si tienen alguna duda o consulta, lo pueden hacer a través del chat o a través del micrófono. ¿Cómo hace o cómo está normado la ley de régimen tributario en cuanto a la deducción de gastos? No sé si ustedes sepan de memoria, pero el enunciado del artículo 10 de la ley de régimen, que es lo que dispone de que es deducible todo gasto que sirva para generar, mantener o incrementar la renta gravada de impuesto a la renta. En otras palabras, es deducible cualquier gasto que esté relacionado a mi actividad económica. En ese sentido, esta capacitación simplemente vamos a ver los gastos que sufrieron cambios por la Ley de Desarrollo Económico, lo que implica que otro tipo de gastos se encuentran actualmente vigentes y no han sufrido ningún cambio. Con la Ley de Desarrollo Económico se crea una deducción adicional del 100% para construcción sustentable, situación que hasta el año 2021 no constaba en la ley, y a partir del 2022 lo que establece es lo siguiente, que se genera un 100% de deducción adicional a la depreciación y amortización de maquinarias, equipos y tecnología de construcciones sustentables. ¿Qué es lo que quiere decir construcción sustentable? Tecnología que permita generar eficiencia energética. Es decir, que utilicen materiales que eviten la contaminación, etc. Entonces, si ustedes están inmersos en este tema de construcción sustentable, a tener en consideración que existe una deducción adicional de un 100% por la depreciación de estos activos o maquinarias y equipos que se vayan a generar. Hasta el año 2021 también se encontraba vigente la deducción por incremento neto de empleados, que era el 100% adicional por incremento neto de empleados. Para el año 2022 esta deducción se elimina y por ende ya no nos podemos hacer uso de este beneficio. Así también la deducción por jubilación y desahucio fue eliminada del artículo 10. Hasta el año 2021, lo que se mencionaba y lo que disponía la ley y permitía era de que las provisiones para entender el pago de desahucio y pensiones jubilares actuarialmente formuladas eran deducibles siempre y cuando que para jubilación patronal el valor de la provisión sea constituido un fondo de ahorro o se encuentre en algún fondo de inversión. En ese caso era deducible y para el caso del desahucio era deducible los pagos efectivos que se hagan. Para el año 2022, esta deducción de jubilación y desahucio desaparece y simplemente le deja como deducible los pagos por jubilación, los pagos por desahucio que se hagan de manera efectiva, es decir, los pagos que vayamos haciendo de manera mensual o manera trimestral, como se acomode la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la provisión para jubilación patronal deja de ser una deducción. Aquí como tip o como punto adicional, sí les sugiero que hagan un análisis ustedes a la interna de su empresa con su parte contable, con su parte financiera. ¿Por qué? Porque al desaparecer este artículo del artículo 10, se puede dar dos interpretaciones, dependería cómo interprete el SRI y qué aclaraciones del SRI.
el primer criterio que surge al momento de escuchar de que se elimina la deducción por jubilación o por provisión de jubilación patrimonial, jubilación patronal, perdón, quiere decir que si yo constituyo la provisión sería un gasto no deducible. Pero puede ser que el SRI considere de que al eliminarse dentro del rubro de deducciones se considere como un gasto inexistente. O sea, queda abierto a las dos opciones, dependería del SRI, por eso lo que les decía es un análisis que ustedes hagan a la interna. Y tomen en cuenta las empresas que están llevando NIPS, que también se eliminó el tema de impuestos temporales y de lo que es la provisión por jubilación. Entonces, por ese lado, lo que quedaría es analizar el tema de que si se registra o no se registra el tema de jubilación patrimonial como un gasto no deducible en caso de que ustedes tengan la necesidad de constituir provisiones por esta jubilación. O simplemente mantenerse con lo que dice la norma, que será deducible los pagos que efectivamente se realicen mes a mes de acuerdo al Código de Trabajo por el tema de jubilación patrimonial. Eso a considerar en cuanto al tema de jubilación y desahucio que surgió el cambio para este año 2022. Hasta el año 2021 existía una deducción adicional por promoción y publicidad a deportistas. Hasta el año 2021 existía una deducción del 100% adicional en gastos de publicidad y patrocinio realizados a favor de deportistas, programas y proyectos deportivos. Con la Ley de Desarrollo Económico, esta deducción se mantiene, pero se incrementa el valor de la deducción. Se incrementa al 150% por gastos que se efectúen a publicidad, promoción y patrocinio. Aquí me voy a detener un poquito, quizás, no sé si ustedes estaban al tanto, pero me voy a permitir publicar también, proyectar unos acuerdos ministeriales del Ministerio del Deporte respecto a esto. Para que las empresas y personas naturales y sociedades puedan acceder a esta deducción adicional, en primer lugar, el deportista o el programa deportivo tiene que estar calificado ante el Ministerio del Deporte. Esta calificación está normada por el Acuerdo Ministerial 389 que fue emitido el 20 de septiembre del 2021. Les voy a compartir el acuerdo. Sí. Bueno, es un acuerdo que tiene algunas líneas, algunas hojas que no amerita hacer su análisis punto por punto, pero sí es importante que se conozca en qué rubros yo como empresa, yo como persona natural pudiera hacer, patrocinar o auspiciar a estos eventos deportivos y deportistas. Por ejemplo, se puede patrocinar o se puede cubrir rubros como son la estadía, la alimentación, transporte interno y otros a los cuales tienen que incurrir los deportistas, incluso el equipo técnico, en el tema de uniformes, gimnasios, escenarios deportivos, servicios legales, asesoría legal, honorarios por controles de dopaje, etcétera. Premios que se den en los eventos deportivos, servicios de educación, capacitación para los deportistas, implementación de deportistas, zapatos, accesorios, bicicletas y demás, construcción, remodelación, escenarios deportivos, bueno, un sinnúmero de rubros a los cuales se pueden acceder. Ustedes, no sé si se preguntarán qué eventos o qué acuerdos se encuentran calificados. Yo les sugiero que visiten la página del
del Ministerio del Deporte, en donde se encuentran publicado un listado de proyectos que se encuentran calificados. El listado que estoy publicando en este momento corresponde a la calificación y certificación que tenía vigencia hasta el año 2021. Son, si no me equivoco, son más de 100 proyectos que se encuentran calificados, pero en resumen les doy un ejemplo de qué proyectos se encuentran calificados. Por ejemplo, el famoso Chito Vera. El Chito Vera cuenta con una certificación del Ministerio del Deporte y si yo como empresa quería aportarle unos $1,000, $2,000 al Chito Vera, pues bastaba con que haga el trámite en el Ministerio del Deporte y obtener una certificación. Y obtengo mi beneficio tributario del 100% hasta el 2021 y 150% a partir del año 2022. Por ejemplo, el tema de deporte profesional, ejemplo, el Independiente del Valle, también se encuentra calificado como programa deportivo. Entonces, cualquier patrocinio, cualquier auspicio que yo dé para los rubros que les mencioné anteriormente, pueda acogerme a esta deducción adicional. Tal vez ahí se escucha mejor. Está bien el audio, mi estimado Damián. Quizá algún problema de conexión de la compañera. Ah, perfecto. Listo. Entonces, como les indicaba, entonces, si ustedes dentro de su estrategia de marketing, de publicidad, les nace la curiosidad a qué evento, a qué programa deportivo pudiera auspiciar, pues para este año 2022 el Ministerio del Deporte publicará una lista similar a la que estamos viendo. Entonces, no está por mal saber no está por demás saber estos temas de incentivos deportivos que quizás pudiéramos aplicar. ¿Cómo se lee este cuadro que les estoy transmitiendo? Aquí lo que se menciona es el valor. Sí, a ver, está el tipo de beneficiario es quien está organizando, puede ser la organización o puede ser el atleta, el deportista. El beneficiario, pues, es quien está organizando. Aquí tenemos a Equia o señor Juan Ignacio Álvarez, son los organizadores del evento. El detalle, pues, ¿para qué estamos consiguiendo esta calificación? Aquí, por ejemplo, Equia ha generado el reconocimiento a los deportistas, diplomas y todo lo que represente premios, ¿no? El valor por el cual se ha calificado a Equia es por $104,000. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es importante. Cuando yo quiera ver a qué monto accedo para el patrocinio deportivo, no quiere decir que yo tengo que patrocinar como empresa o tengo que auspiciar como empresa este valor total. Yo puedo auspiciar un valor mínimo de unos $1,000, $5,000. ¿Qué es lo que quiere decir este monto? Que el organizador o el beneficiario de esta calificación tiene que conseguir o puede conseguir auspicios hasta por este valor de $104,000, en el segundo reloj $41,000, etc. Entonces puede tener 2, 3, 20, 50 patrocinadores, pero no puede sobrepasarse de este monto para el beneficio tributario. Entonces, si yo soy una empresa pequeña y digo, ¿sabe qué? Tengo la posibilidad de auspiciar $5,000, pues $5,000 está dentro del monto y obtengo ese 150% de beneficio adicional. Entonces, eso es lo que concierne a este tema del 150%. Ahora, es importante que una vez que esté calificado y ustedes estén seguros de que el evento deportivo está calificado, el organizador del evento tiene hasta 3 meses después de ejecutar el evento para obtener el aval del Ministerio del Deporte o la certificación de que se ejecutó y se desarrolló el programa deportivo. Esta certificación o este aval es lo que a nosotros como empresas y personas naturales nos va a permitir aplicar esta deducción. Va a ser un documento un documento de sustento que nos va a permitir demostrar a la SRI del por qué aplicamos esta deducción adicional. Entonces, es importante hacer
este seguimiento. Este seguimiento, y un tema que se me estaba pasando es de que para el tema del patrocinio se tiene que firmar un contrato entre las partes en donde la empresa se compromete a patrocinar y a auspiciar dicho evento que se encuentra calificado. Estos términos generales de esta deducción adicional que me parece interesante y es un rubro importante en el cual podríamos bajar un poco la carga de impuesto a la renta utilizando la misma normativa, ¿no? Luego tenemos otra deducción adicional que es beca a estudiantes de bajos recursos. Hasta el año 2021 existía una deducción adicional del 100% en los valores destinados para compensación de estudiantes en formación dual y becas por educación. Para el año 2022, esta deducción se incrementa al 150% por becas o ayudas a estudiantes de bajos recursos en instituciones educativas de formación dual de tercer y de cuarto nivel. ¿Sí? Hasta el día de ayer estuve revisando en el Ministerio de Educación y la CNCID a ver si existe algún acuerdo ministerial, pero al momento no han emitido ningún acuerdo que permita viabilizar y establecer los límites para aplicar este beneficio. Esperemos que en los próximos días, entiendo yo que ya han de sacar los acuerdos respectivos para poder dar viabilidad a esta deducción adicional. Otra deducción adicional que se creó con la Ley de Desarrollo Económico es del 150% de auspicios y patrocinios de entidades educativas de nivel básico y bachillerato. Situación que hasta el 2021 no nos podíamos deducir y a partir del 2022 esta deducción del 150% aplica a los auspicios y patrocinios destinados a becas, alimentación e infraestructura en escuelas, colegios públicos fiscomisionales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Les doy un ejemplo. No sé si ustedes escucharon de que el Ministerio de Educación lanzó una campaña que se llamaba Apadrina una escuela, en la que decía que tú puedes colaborar con un borrador, con un lápiz, con pintura, con pizarrones, etcétera, para escuelas del sector público. Entonces, eso hasta el año 2021, esas donaciones o esos aportes eran no deducibles para las empresas que aplicaban o no se podían tener un beneficio adicional. A partir de este año 2022, con este artículo ya nos podemos hacer uso de este beneficio adicional, toda esta auspicio y patrocinio que podamos dar a estas escuelas. Aquí en Cuenca también fue sonado y entiendo que está sonando la reconstrucción del Colegio Benigno Malo. Entonces, con este articulado, las empresas que auspicien esa infraestructura se puede acceder a este beneficio tributario. De igual manera, el Ministerio de Educación hasta el día de hoy no emite la normativa o los acuerdos respectivos para viabilizar este beneficio, pero sin embargo está ahí y entiendo que ya estaban trabajando también en este tema de los acuerdos ministeriales similares a los que tiene el Ministerio del Deporte para dar viabilidad a esta deducción. Otra deducción adicional es el patrocinio para erradicar la desnutrición infantil y atención de madres gestantes. Hasta el año 2021 no existía esta deducción, ahora ya le existe a partir del 2022. ¿Y qué es lo que indica? Que los patrocinios otorgados a entidades sin fines de lucro, cuya actividad se centra en la erradicación de desnutrición infantil y atención a madres gestantes, tendrán este beneficio adicional. ¿Qué quiero decir con esto? Que si es que hasta el año 2021 yo patrocinaba o daba algún tema de contribución a una entidad sin fin de lucro, quizás el SRI me consideraba como donación y me determinaba como no deducible del ejercicio fiscal respectivo. Ahora con esta normativa nos facilita y nos permite tener este tema en caso de que tengamos empresas que tengan un tema de fin social o un tema de responsabilidad social, y lo que se indica que los aportes de patrocinios que queremos a entidades sin fin de lucro que tengan esta actividad central, esto es lo importante para deducirse de esto, cuya
cuya actividad central sea la erradicación de la desnutrición infantil y atención a madres gestantes, pues podremos tener esta deducción adicional del 150% para lo que es impuesto a la renta. Continuando con esto, también tenemos una deducción adicional del 150% de eventos artísticos y culturales. Esta deducción estuvo vigente para el año 2021, continúa vigente para el año 2022, y lo que indica es de que se tiene esta deducción adicional por los gastos de organización y patrocinio por eventos artísticos y culturales para producción de obras de patrocinio de obras cinematográficas. O sea, embarca todo, artísticos y culturales y producción y patrocinio de obras cinematográficas. Para esto, el procedimiento es similar a lo que vimos en cuanto al Ministerio del Deporte. Aquí, el organizador del evento cultural o el artista tiene que calificarse ante el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura emitirá la calificación y el artista o el organizador del evento cultural emitirá una factura por el gasto que se esté, o por el monto de los auspicios, que es $5,000, $10,000, etc. Y esa factura pues tendrá que presentar el organizador del evento al Ministerio de Cultura. ¿Para qué? Para que de tal manera que el Ministerio de Cultura también emita una certificación o un aval en el cual se indique que el evento se desarrolló y que efectivamente la empresa X, la empresa Y, fue patrocinadora del evento y por lo tanto tiene esta deducción adicional. Si es que, a ver, como les decía, los aportes tienen que estar sustentados en facturas y deben ser valorados a precio comercial. Ahí les indico el acuerdo ministerial en el cual está vigente y les pongo un ejemplo. Que pasó recién en Fiestas de Cuenca. Nuestro famoso Festival del CIRAP, de Artes Populares del CIRAP. Esta feria del CIRAP consiguió la calificación ante el Ministerio de Cultura como evento cultural y los auspicios que se dieron al CIRAP son sujetos de esta deducción adicional para el año 2021 y entiendo yo que como estas ferias se realizan todos los años, pues obtendrán la misma calificación y los que auspicien tendrán esta deducción adicional del 150%. Y asimismo el Ministerio de Cultura se demoró un par de meses en emitir la certificación y la aval para esta deducción adicional. Entonces estos son tips y son datos que me parece importante darlos a conocer de una manera más detallada en caso de que, como bien digo, ustedes crean conveniente en aportar y auspiciar en estos tipos de eventos. O quizás ustedes ya lo auspiciaban y quizás ahora ya se pueden hacer uso de esta deducción que en su mayoría están vigentes para el año 2022. Así también, hasta el año 2021, existía una deducción por los aportes para el fomento de las artes. Hasta el año 2021, eran deducibles los aportes privados para el fomento a las artes y la innovación y cultura, siempre y cuando no supere el 1% de los ingresos percibidos en el año anterior, es decir, en el año 2020. Entonces, eso era el tema, la característica que tenía esta deducción. A partir del año 2022 cambia y se indica que, y se dispone y se permite que existe una deducción adicional del 150% en gastos por aportes privados para el fomento a las artes, cine, la innovación y cultura. Los requisitos a cumplir son similares a los de arte. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que previo al aporte para el fomento de artes y la innovación y cultura tiene que haber una calificación por el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Cultura, así también el tema de que tiene que emitirse facturas, el valor de los aportes tiene que estar a precio comercial, a valor comercial, y al finalizar el tema de la innovación y el fomento del programa, tiene que emitir al Ministerio de Cultura una certificación o un aval
que es con el cual me voy a poder sustentar yo como auspiciante mi deducción de impuesto a la renta. Otra deducción adicional es el 100% para programas ambientales. Hasta el año 2021 no existía esta deducción. A partir del 2022 ya se crea esta deducción. ¿Y en qué consiste? Deducción adicional del 100% por donaciones, inversiones, patrocinios a favor de programas, fondos y proyectos de prevención, protección, conservación, bioemprendimientos, restauración y reparación ambiental. Estos rubros no tienen que superar, o estas donaciones e inversiones no deberán superar el 10% del total de mis ingresos brutos que genere en el año. Estas son las deducciones que existen. Como les decía, son las deducciones que cambiaron y se crearon a partir de esta ley de desarrollo económico. Las demás deducciones que se venían manejando hasta el 2021 no existen, pero se mantienen, como son la deducción por sueldos de salario siempre que estén aportados, las depreciaciones, los gastos de viaje, auspicios, publicidad y todas las demás rubros que se encuentran en el artículo 10 se mantienen, y simplemente estas adicionales son las que se crean con la ley de desarrollo económico. Continuando con el tema de la capacitación, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer la ley y unas circulares que el SRI emitió, que es respecto al crédito tributario por impuestos pagados en el exterior. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O cómo se manejaba hasta el año 2021? Hasta el año 2021, toda persona natural o sociedad cuya residencia se encontraba en el Ecuador y obtenían rentas, obtenían ingresos en el exterior, y si es que eran sometidas o tributaban en el exterior, para la declaración de impuesto a la renta que se tenía que hacer en marzo o en abril, no se debía considerar. ¿Qué quiere decir? Si yo, Damián Asmal, me iba a Colombia, daba una asesoría, una charla o una clase o lo que fuera, obtenía el ingreso en Colombia, pero resulta que la empresa que me contrata en Colombia me aplica una retención en la fuente de impuesto a la renta. Yo acá en el Ecuador, al momento de hacer mi declaración de impuesto a la renta, hasta el año 2021 no le incluía como ingreso el valor que percibí en Colombia, sino simplemente registraba como ingreso los valores obtenidos aquí en el Ecuador. Así estuvo la norma hasta el año 2021. Y a partir del año 2022 esto cambia y se utiliza la figura de crédito tributario. ¿Esto qué quiere decir? Que si es que yo como persona natural o empresa percibo ingresos en el exterior que estuvieron sujetos a la renta en el país en donde estuviera dando este servicio, tengo derecho a utilizar como crédito tributario el impuesto pagado en el extranjero, es decir, la retención que me apliquen en estos países donde presto los servicios, hasta la cuota que corresponda al impuesto atribuible a dichos ingresos. Eso que quiere decir que si es que percibí un ingreso de $1,000, pues la retención o el crédito tributario va a ser hasta estos $1,000. Con esto, ¿qué quiere decir? Que el SRI, en su afán de recaudar más, le está considerando ya como ingreso grabado mi renta global, es decir, la renta que yo perciba no solo en el Ecuador, sino mi renta que perciba en Colombia, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en el país en donde perciba yo ingresos. Aquí les tengo un ejemplo de cómo estuvo hasta el año 2021. Como yo les decía, presté un servicio por $5,000 en Colombia y simplemente al momento de hacer mi declaración de impuesto a la renta en ingresos ordinarios de prestaciones de servicios locales no consideraba absolutamente nada. Tenía mis costos y gastos, mi base imponible, mi impuesto a la renta causado, mis retenciones y me salía mi impuesto a pagar. Así, tal cual nos hemos venido manejando, así se hacía hasta el año 2021. A partir del año 2022, sí, se va a tener
que declarar mis ingresos locales, ¿sí? Y adicionalmente voy a tener que declarar mis ingresos por prestación de servicios en el exterior. Restaré mis costos y gastos, obtendré una base imponible, generaré un impuesto a la renta causado en función a la tarifa de sociedades o a la tabla de personas naturales. Restaré mis retenciones locales y restaré también mis retenciones que me han hecho en el exterior. De esa manera obtendré mi impuesto a pagar. Como les decía con la diapositiva anterior, lo que busca el SRE o lo que busca el Estado es obtener una recaudación mayor. ¿Y qué es lo que están haciendo? Es ya gravarnos con impuesto a la renta los ingresos que yo obtenga en el exterior. Entonces es importante que si yo tengo ingresos que percibo en el exterior y me aplican alguna retención, pues que me entreguen ese comprobante de retención para yo poder hacerme uso de este crédito tributario en mi favor. Y sobre todo tomando en consideración también que el SRI cada vez está suscribiendo nuevos convenios con intercambios de información. Actualmente el SRI se encuentra intercambiando información con 138 países. Lo hace un intercambio de manera anual, entonces una situación que les comento también para que consideren pendiente en su día a día, en sus negocios, en sus empresas. Para concluir con este tema del impuesto a la renta, me he permitido hacer una pequeña conciliación tributaria tomando en consideración el año 2022. Sí, y cómo se debe registrar el tema de deducciones por eventos deportivos, cultura, lo que vimos por donaciones a actividades de innovación, a entidades sin fin de lucro que atiendan a madres gestantes y erradiquen la desnutrición infantil. Entonces, como les decía, esta es una conciliación tributaria a nivel general, ¿sí? A nivel general, en donde tenemos primero unos ingresos generales, luego por temas didácticos he desglosado el rubro de gastos generales. O sea, primero registro mi patrocinio deportivo de unos $20,000, que es el patrocinio que en el caso del ejemplo, digamos que yo colaboré para Richard Carapaz, por darles un ejemplo, que yo colaboré con Richard Carapaz con $20,000, pues dentro de mis cuentas de gastos estará simplemente $20,000. Si yo auspicié a la feria del SIDA por $10,000, pues en mis gastos, en mis cuentas contables respectivas registraré $10,000 como gasto de patrocinio o evento cultural. Y adicionalmente tendré mis otros gastos generales, sueldos, salarios, aportes al IES, etcétera, por $650,000, lo que me da un total de gastos de $680,000 del ejercicio 2022. Obtengo una utilidad del ejercicio, ingresos menos gastos, de $115,200. Resto participación a trabajadores, resto unas rentas exentas que yo he obtenido, por ejemplo, por intereses ganados por certificados a plazo, por ejemplo. Registro mis gastos no deducibles locales. Lo que sí tengo que registrar y tengo que sumar mis gastos que yo haya generado para obtener estos ingresos exentos de impuesto a la renta. Es decir, lo que me costó obtener estos rendimientos financieros, qué sé yo, una copia de una cédula, el transporte, o en lo que yo he gastado para colocar este CDT o para obtener este certificado de depósito a plazo, como es en el caso del ejemplo. Así también se tiene que sumar el 15% por participación a trabajadores atribuibles a estos ingresos exentos que yo obtengo, es decir, el 15% de $43,000. Tengo que restar la amortización de pérdidas tributarias en caso de que tenga. Y tengo que restar otras deducciones. Aquí este rubro de $45,000, aquí es donde se va a tener que registrar estas deducciones adicionales que tengamos por
el 150%, el 100% en el caso que le dimos. Como por ejemplo, como le dimos anteriormente, yo tenía $30,000 en patrocinio deportivo y en patrocinio de cultura, $30,000 en total. Aplicado el 150% me da una deducción de $45,000. Esta deducción, para manera de aquí de la exposición, la coloqué como otras deducciones, pero si ustedes revisan el formulario 101 o el formulario 102, cuando hagan la declaración de impuesto a la renta, se va a desplegar un combo con cada una de las deducciones de las cuales estoy aplicando. Si ustedes aplicaron una deducción para la declaración de impuesto a la renta del año 2020, se habrán fijado que el SRI colocó algunos rubros del por qué me estaba deduciendo. Entonces entiendo yo que se va a manejar de manera similar, y para este año 2022, cuando hagamos la declaración de impuesto a la renta, va a desplegarse algunas opciones y nos van a decir, usted está aplicando una deducción por eventos culturales, usted está aplicando una deducción por patrocinio de eventos deportivos. Entonces nos va a pedir alguna información adicional al momento que hagamos nuestra declaración de impuesto a la renta. Pero para el ejemplo se coloca aquí de manera global. También tomen en consideración que se eliminó la deducción por 100% por incremento neto de empleados. Lo que sí se mantiene es la deducción por pago a trabajadores por discapacidad. Se mantiene también la deducción por el 100% de depreciación para el equipo de producción más limpia. Por ejemplo, yo soy una empresa que actualmente tengo energía que me está dando la empresa eléctrica, y veo la factibilidad de tener paneles solares, por darles un ejemplo. Entonces, si yo tengo la capacidad y tengo el plan de dejar de depender de la empresa eléctrica y simplemente tener un generador de energía solar, pues de esa depreciación de ese generador es deducible como normalmente se ha venido haciendo, pero adicionalmente tendré una deducción adicional por estar generando una producción más limpia. Y así algunos ejemplos que se puedan dar. También se mantiene la deducción por seguros privados a empleados. A breves rasgos, ¿qué es lo que dice esta deducción? A ver, es deducible el gasto que se genere para el aseguramiento con empresas privadas a todo el personal que se encuentre en nómina. Es decir, si yo a más del 10 a todos mis empleados digo, ¿saben qué? Les voy a pagar una póliza de medicina prepagada, por darles un ejemplo, una póliza de seguros de salud. Siempre y cuando yo asegure a todos mis empleados a lo largo del año, pues será mi gasto deducible el valor de esa póliza, por darles un ejemplo, $10,000, y tendré unos $10,000 adicionales, porque es el 100% de seguros privados, para deducirme de mi impuesto a la renta. También se mantiene el tema de 50% de deducción por prima de seguros contratados para exportación. Este beneficio tienen los exportadores. Tienen una deducción del 50% de la prima que ellos paguen por los seguros que contraten para sus exportaciones. Eso se mantiene y eso está en la norma. Y eso está aquí en el tema de conciliación tributaria. Y obtengo la utilidad gravable, dejo de aplicar estas deducciones. Como les indicaba, aquí están los símbolos, más menos los ingresos, gastos, los ajustes que tenga que hacer. Me queda una utilidad gravable, un impuesto a la renta causado del 25%, menos retenciones que me hayan efectuado en el ejercicio fiscal, y en este caso del ejemplo me queda un saldo a favor. Esta manera es de cómo se va a tener que hacer la conciliación tributaria para el año 2022. Como ven, no cambia de manera significativa en relación a cómo se va a tener que hacer la del 2021, sino simplemente hay que tomar en consideración estas deducciones adicionales que nos van a permitir minimizar en algo el impacto del impuesto a la renta. Si no hay preguntas o algo, paso al siguiente punto,
ya que hasta aquí es el tema de lo que tiene que ver impuesto a la renta. El siguiente punto corresponde a un régimen que se creó con la Ley de Desarrollo Económico que se llama Régimen Impositivo Voluntario Temporal para la Regulación de los Activos del Exterior. Este nombre tan extenso lo único que hace es simplemente, ¿qué es lo que busca el SRI? Lo que el SRI busca es que las personas naturales, las sociedades que tengan dineros en el exterior o activos en el exterior sean repatriados al Ecuador. ¿Y qué es lo que indica este régimen? Este régimen creado, ¿qué es lo que indica? Que las sociedades o personas naturales residentes en el Ecuador que el 31 de diciembre del año 2020, ojo con esto, hasta el año 2020, hayan mantenido en el exterior activos de cualquier clase como dinero, inmuebles, muebles, derechos representativos de capital, cuyo origen haya sido ingresos grabados en el Ecuador, se pueden acoger a este régimen. ¿Qué quiere decir? ¿O qué es lo que se interpreta? Si yo, por A o B razones, obtuve ingresos de, por ejemplo, de $20,000, o podemos más extenso, de $100,000, ¿sí? Y que yo decidí poner en una póliza en el exterior o comprar un inmueble en el exterior con estos $200,000 y que estén en el exterior. ¿Qué es lo que dice este régimen? Dice, ok, te voy a dar la oportunidad de que estos bienes o estos activos que tú tuviste en el exterior los traigas acá al Ecuador. Pero te voy a dar un beneficio. Si me vas a tener que pagar una tarifa de este régimen del monto total de tus activos que mantengas en el exterior. Para esto, me tienes que realizar una declaración juramentada y vas a tener que pagar un impuesto único de acuerdo a la siguiente tabla. Si es que hasta el 31 de marzo de 2022 me haces la declaración juramentada indicándome el monto de los activos que tengas en el exterior, pagarás una tarifa del 3.5%. Si es que me realizas la declaración juramentada, me pagarás el 4.5% si lo haces desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2022. Y me pagarás una tarifa del 5.5% del valor que tengas en el exterior si es que me haces la declaración juramentada a partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre del año 2022. Y adicionalmente este régimen lo que hace es dar un beneficio adicional. ¿Qué es lo que dice? Por los montos que me declares y me pagues, no te voy a hacer ningún proceso de auditoría ni ningún proceso de control de diferencias, sino simplemente me quedo tranquilo yo como SRI con la declaración juramentada que me hagas. Entonces, ¿qué es lo que busca el Estado? ¿Qué es lo que busca el SRI? Simplemente que se traigan valores activos del exterior acá al Ecuador o tener una base de datos en donde ellos de alguna manera puedan saber qué es lo que se está teniendo en el exterior. Es un régimen temporal que indico nuevamente, sugiero que lo analicen, vean la factibilidad y las reglas están acá. Hacer la declaración juramentada y el SRI no podrá hacer revisiones respecto a los valores que estemos declarando e indicando que mantenemos en el exterior. Y como último punto de esta primera parte de la capacitación, tiene que ver al impuesto al valor agregado, la tarifa de impuesto al valor agregado, la tarifa cero. Lo que es el IVA no sufrió mayores cambios con la publicación de la Ley de Desarrollo Económico. Simplemente se grabó con tarifa cero
a partir de diciembre del 2021, puesto que la ley se publicó el 29 de noviembre y el IVA al ser de carácter mensual, antes de pasar a este punto, tenemos una pregunta. Lo que me dice es de que si el origen del capital no ha sido generado en el Ecuador, no aplica el apartado anterior. Correcto. Sí, si es que el origen del capital no fue originado, valga la redundancia, por ingresos grabados en el Ecuador, no aplica esto. Esto sí es muy válida la pregunta y realmente hay que tener en consideración esto. Si mi origen del capital que mantengo en el exterior fue por ingresos generados en el exterior, no aplica este apartado, no aplica este artículo. Esto lo que les resalte es lo que aplica, cuyo origen haya sido ingresos grabados en el Ecuador. ¿Sí? Correcto, entonces continúo con esta parte del IVA. A partir de diciembre ya no se graba como impuesto al valor agregado, ya no se graba el 12% al tema de mascarillas, oxímetros de alcohol y gel antibacterial superior al 70% de alcohol. También ya no se graba con IVA a lo que es toallas sanitarias, tampones, copas menstruales y pañales desechables populares. Ahora, aquí en el tema de pañales desechables populares, siempre el SRI creo que a veces hemos de tener el sentimiento compartido con ustedes es de que la ley nos dice algo de manera general, pero ya el reglamento y las resoluciones accesorias que sacan dicen otra cosa. Este punto que yo les pongo aquí de pañales desechables populares está así de manera general en la ley, pero el reglamento de la ley de desarrollo económico lo que menciona es de que cada pañal popular va a tener para grabar tarifa cero de IVA, cada pañal popular o los pañales que se consideren populares van a tener que tener grabada una leyenda que diga pañal popular. Entonces es algo que vamos a tener que considerar y que en el momento de hacer las compras, para saber si se paga 12% o no, hay que ver si tienen esta leyenda o no de pañales populares. También se grava con tarifa 0% de IVA a la importación de combustibles derivados de hidrocarburos, biocombustibles y gas licuado de petróleo y gas natural, que sean destinados para el consumo interno del país. También se gravó con tarifa 0% de IVA los servicios prestados por establecimientos de alojamiento turístico a turistas extranjeros. Y por último, también se encuentra grabado con tarifa 0% de IVA los servicios de arrendamiento de tiendas destinadas a usos agropecuarios. Ahora, aprovechando este tema de lo que estamos viendo del IVA, no le tengo aquí en la presentación, pero está sonando bastante y el presidente ya ha anunciado de que se va a gravar que se va a hacer una reducción de la tarifa del IVA del 12% al 8% por el feriado o entiendo que para febrero, entre el 26 de febrero al 1 de marzo, creo que, no sé si cae carnaval en esas fechas, pero se va, 4 días de carnaval. Por carnaval se va a bajar el 8% el IVA, pero como les indicaba, siempre nos traen sorpresas los anuncios que hacen el presidente o hace el SRI, en la que indica que esta reducción del tarifa del IVA va a ser simplemente a la prestación de los servicios definidos como actividades turísticas. ¿Y cuáles son estas? Son los servicios de alimentos y bebidas, transporte terrestre, aéreo y marítimo y operación de agencias de viajes. Entonces, todo lo que esté contemplado en el artículo 5 de la ley de turismo van a bajar por estos 4 días de febrero y marzo, van a bajar la tarifa del 12% al 8%. Entonces, eso también para que consideren también como tema general en lo que respecta al IVA, que viene cambiado y viene
con esta ley de desarrollo económico, puesto que en la ley de desarrollo económico lo que se menciona es de que a criterio del presidente de la República podrá establecer al año 12 rebajas del impuesto al valor agregado. Entonces, la primera rebaja de este valor va a ser, de este porcentaje va a ser ahora en el feriado de carnaval. Entonces, eso es en cuanto a esta primera parte de esta jornada de capacitación que, como les indiqué al inicio, lo dividimos en dos, al día de hoy y el día de mañana. No sé si tengan alguna pregunta, tengan alguna consulta, como les indicaba, esta capacitación fue a nivel general de los cambios que se han manifestado o que se han publicado en la Ley de Desarrollo Económico. No sé si es que tengan alguna consulta, alguna pregunta o tal vez la pueden revisar y mañana igual gustoso les puedo solventar estas dudas para el día de mañana. Paul, claro, con gusto. ¿Qué consulta nos tiene? Pueden activar nomás los micrófonos si desean. Sí, muchas gracias. Yo tengo una consulta justamente que no se tocó en este punto, pero siempre me quedó la duda del tema del IVA 0% en la prestación de servicios de tecnología, sobre todo cuando los servicios son del exterior. El caso puntual es que se presta el servicio de hosting o de dominio con empresas del exterior y acá se tiene o no tiene, o están o no grabados con IVA cero esos servicios. Esa sería mi consulta, gracias. Pero Paul, si me regala un minuto y todos me regalan un minuto, voy a leer el artículo exacto de lo que es el pago de servicios del exterior, que si está o no grabado con IVA. Deme un minuto nada más. Todos son del banco. Bueno. Sí. Estoy pensando qué hacer con esos mercados. No tengo otra alternativa. Es que, verán, si yo hago proceso manual, esto pasa en el post de la autorización. ¿Saben cómo podemos evitarles? Que se posesien. Todas las preautorizaciones se acrediten. Y una vez acreditado el comercio, quito el valor del comercio y devuelvo la tarjeta. Pero en las demás autorizaciones. No hay cómo. Ahora, no puedo anular el SBS porque hay un error en mi sistema. Y a nivel de base, tampoco puedo anularlo porque ya dije, bórrenle en la base de datos. Tampoco puedo anular porque no aparece en la base de datos. ¿Por qué dice la base? Es que dijeron que van a revisar el caso. Hoy me van a decir que. No, ahorita le voy a poner un correo. Ya, a ver. Mira, vos ahí te no depende de mí. Tal vez si es que me ayudan silenciando el micrófono, por favor. A ver. El tema del 0% está contenido en el artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario. ¿Sí? En esta Ley de Régimen Tributario se indica los servicios que tienen tarifa 0%. En este caso, obviamente, el servicio de hosting y todo, si fuera adquirido aquí a nivel local, estaría grabado con tarifa 12. Ahora, en el caso puntual de la consulta, ¿qué es lo que pasa? Me dice, yo quiero un servicio de hosting en el exterior.
o les pongo, antes de irme al tema central, si ustedes tienen un servicio, por ejemplo, le traen a un programador, ¿sabes qué? Necesito programar y necesito hacer el desarrollo de un sistema, pero necesito que vengas acá al Ecuador a mi empresa a darme el servicio. Y está aquí, qué sé yo, una semana, un mes, lo que sea. Entonces ¿cómo procedemos en eso? ¿Qué es lo que hacemos? Como no tiene esta persona factura, le emitimos una liquidación de compra, retenemos el 100% del IVA, porque es un servicio que se prestó aquí en el Ecuador, y retenemos el 25% de impuesto al valor agregado. ¿En qué radica el análisis que tienen que hacer y lo que está contemplado en la ley y el reglamento de régimen tributario interno? Es en dónde se prestó el servicio. ¿Sí? En el caso del ejemplo que les indico de que trajimos a este consultor, a este técnico, el servicio fue prestado aquí en el Ecuador. Si es que el servicio se llama importación de servicios. Entonces, como el servicio fue prestado aquí en el Ecuador, me grava tarifa 12%. Y en el caso del hosting, como me decía en la consulta, le pido que haga el análisis. ¿En dónde me está prestando el servicio o dónde me estoy beneficiando del servicio? Si el servicio me estoy prestando o la nube o el servidor se encuentra en Colombia, por darles el ejemplo, pues a mi criterio ya no grabaría IVA, porque no estoy recibiendo un servicio 100% íntegro aquí en el Ecuador. Entonces, ese análisis es el que tiene que hacer para determinar si es que grabo o no grabo el IVA en este servicio de hosting. Entonces, no sé si es que tal vez queda sustentada la pregunta o tal vez se genera otra duda adicional. Sí, me queda clarísimo. En este caso, el hosting, si es norteamericano, pues bueno, no grabaría el IVA. Sí, porque entiendo que usted se conecta remotamente allá. O sea, sí. Yo entiendo allá, entonces, no, usted lo que tiene que demostrar al SBI es de que no tiene nadie aquí en el Ecuador, que todo se conecta vía remota y que el hosting está allá. Ahora, justamente como consecuencia de esto, o derivado de estas particularidades, también se habla de la doble tributación. En ese punto de la doble tributación, ¿hay algún mecanismo, algún protocolo a seguir para aplicar la doble tributación? Y con eso finalizo. Muchas gracias. De hecho, gracias por la pregunta. A ver, en el caso de doble tributación, tenemos que basarnos que para evitar la doble tributación el Ecuador ha suscrito convenios. Entonces, les nombro algunos de los que se me vienen a la mente ahora. Tenemos convenio con España, tenemos convenio con Uruguay, tenemos convenio con Chile, tenemos convenio con Colombia, con Perú, con Venezuela, con Bolivia. Tenemos convenio con Italia, de los que se me ocurra. Entonces, para el tema de doble tributación, para evitar esta doble tributación, nos tenemos que basar en estos convenios. Si ustedes ingresan a la página web del SBI, en la sección de convenios internacionales, ahí ellos tienen publicados todos los convenios que actualmente están vigentes. Tenemos convenio con México también, por ejemplo. Entonces, a rasgos generales, el convenio para la doble imposición, para evitar la doble imposición, está centrado en lo que es impuesto a la renta. Impuesto a la renta y en términos generales los convenios tienen un formato similar. En algunos casos lo que les dice es no retengas, si es que prestas un servicio en el exterior, no te tienen que retener porque vas a tributar en tu país de origen. O en otros casos los convenios internacionales lo que dicen es vas a tributar en el país en donde estés prestando el servicio, pero esa retención te servirá como crédito tributario para tu declaración de impuesto a la renta en tu país de origen. Entonces, como sugerencia, revisen esos convenios
que están dirigidos a lo que es impuesto a la renta. Con Estados Unidos, lamentablemente, es un país sumamente difícil, no firma convenios de manera fácil y mucho menos con Ecuador. Entonces, con Estados Unidos, lamentablemente, no hay ningún tipo de convenio. Y en lo que respecta al IVA, ningún convenio internacional de los que actualmente están vigentes hacen relación a lo que es el IVA. Entonces, en ese caso, hagamos ese análisis que les mencionaba anteriormente, si es que graba o no graba el IVA, dependiendo en dónde esté prestado el servicio. Tal vez alguna otra consulta adicional que tengan, vi por ahí que alguien me estaba haciendo una consulta. Sí, creo que se arrepintieron. Entonces, si es que no hay ninguna otra consulta adicional al respecto de los temas que tratamos hoy, o si es que tienen algún tema en general, les agradezco la presencia y también les agradezco desde ya la presencia para el día de mañana que tendremos dos temas adicionales y sobre todo el tema del impuesto a la renta para el año 2022 que se nos viene sumamente fuerte. Vamos a ver el tema de deducciones, el tema de cálculo y también el tema del RIMPE que lamentablemente nuestro querido SRI hasta el día de hoy no nos saca un catastro definitivo y solo tenemos un catastro referencial, el cual nos está complicando un poco la aplicación de esto. Entonces, Diego, tal vez, no sé si es que tenga algo más que agregar, en todo caso les agradezco la presencia, espero que no se hayan aburrido, no se haya vuelto pesado este tema de esta pequeña charla con los cambios que se generaron con la ley. Y sí, las diapositivas le voy a pasar a Diego para que Diego tiene entiendo que tiene los correos, él les hará llegar en su debido momento. Entonces, sin más por el momento, les agradezco bastante la atención y nos estaremos viendo el día de mañana igual a las 10 en punto. Muchas gracias, mi estimado Damián. A nombre de la Cámara de Comercio de Cuenca, le damos el agradecimiento a usted, a todos los participantes y como usted mismo dijo, les esperamos el día de mañana a las 10 para continuar con la capacitación. Muchísimas gracias y el material le estaremos enviando también a sus correos electrónicos con cualquier notificación al respecto de este evento. Gracias. Muchas gracias, un buen día. Muchas gracias.